tiene que ver con el reflejo que produce de nosotros mismos. Y en ese sentido coincido con lo que se acaba de decir, digamos, hasta qué punto de vista, digamos, el sujeto humano, planteado por una cultura básicamente europea, ha planteado, digamos, un sujeto masculinizado, racional, y de ese punto de vista no nos deja ver otros sujetos, ¿no? Como el que se ha planteado temprano, según el resumen, no sé, Enrique, el sujeto de las emociones, que no es un sujeto, digamos, es un sujeto que descubrimos, pero porque hemos estudiado, digamos, mucha filosofía europea, ¿no? Es decir, quiero decir, el planteo que nos trae la tecnología es que no solo hay un subsuelo que es la verdadera clave de interpretación, en el sentido casi clásico, no hay que hablar de ideología en el sentido de un conocimiento explícito que está fundamentado en lo ignorado o en lo no conocido, sino que es realmente el procedimiento técnico. Es decir, en la escritura había un procedimiento técnico escondido, pero en la escuela nos permitía manejar ese procedimiento de lectoescritura. El procedimiento actual de conocimiento y de comunicación es un procedimiento que no manejamos, simplemente manipulamos de una manera interesante. Entonces, claro, nos permite esto, nos permite que estemos presentes ahí, Maya, yo y Lidia, que estemos presentes en algún sentido. Cambia la noción de presencia, cambia la noción de estar, pero esta mediación sigue siendo softwareizada, con lo cual vivimos un mundo de ambivalencia, ¿no? Es decir, la vieja ambivalencia de los 90, es decir, vivimos un mundo en donde toda crítica es a su vez utiliza los propios medios que la crítica tiene, que es la propia tecnología. Bien, ese es el primer punto que tenía así para intervenir muy acotadamente. La idea, digamos, de la sospecha o la duda que me da el tema de las guerras ideológicas, las batallas ideológicas, por un sustrato tan material como puede ser el software, que es un sustrato que está en todo lo que hacemos, en nuestras investigaciones, en la escritura, en la imagen, en el forma de transmitir el conocimiento. Es decir, no podemos entender nuestra vida cotidiana sin la softwareización de casi todo lo que hacemos. Y por lo tanto me parece a mí que hay ahí una disyuntiva. Punto 2, entonces, para decirlo así un poco rápidamente, claro, esta softwareización toma ahora una nueva dimensión cuando el 30 de noviembre pasado ChatGPT, o GPT, digamos, lo voy a decir en español, ChatGPT, irrumpe como lo que en marketing se llama una aplicación asesina, es decir, como algo que de pronto tiene un éxito tremendo, y nos hace pensar, digamos, que la inteligencia artificial ha llegado definitivamente a la vida cotidiana, y entonces aparecen todos los discursos, digamos, del fin de la humanidad, o que el chat sugiere que la solución sería matar a la humanidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, se ha logrado otra vez más, digamos, un gran éxito de marketing, que es el nombrar algo de una manera que se convierta en promotora. Hoy en día, digamos, la expresión inteligencia artificial es una expresión de marketing que nos sirve para, por ejemplo, pedir proyectos de investigación. Es decir, nosotros podemos, en un proyecto de investigación, la gente lo va a ver distinto. Es más, las revistas han abierto secciones especiales para ver si publican artículos de inteligencia artificial, cuando esa inteligencia artificial estaba presente en nuestros celulares, en nuestros móviles, estaba presente hacía ya bastante tiempo. Por ejemplo, cuando dictábamos al chat, le dictábamos nuestras palabras para que convierta la oralidad en escritura. Quiero decir, entonces, en realidad, digamos, lo que tenemos hoy en día no es inteligencia artificial, no es lo que habría que entender, sino lo que habría que entender es el aprendizaje profundo y la algoritmización de aprendizaje profundo. Pero claro, si uno pone algoritmo, es decir, no vende tanto. Se estaba poniendo como para querer vender, pero no vende tanto. Vende el usar inteligencia artificial. Perdón que lo diga con esta sencillez, pero bueno, dada la hora de la mañana para ustedes y el medio electrónico, quiero ser muy simple, pero podemos y breve, hablarlo. porque te quedan 5 minutos. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Entonces,
Entonces quiero decir, este segundo punto es, el primero, la softwareización general de la cultura, el segundo, la irrupción de la inteligencia artificial como algo que aparentemente habría que pensar ya, cuando había que haberlo pensado antes ya, y estamos pensándolo, y la metáfora de digamos, de la inteligencia artificial fuerte, la hipótesis de la inteligencia artificial fuerte como un horizonte, pero que todavía no es posible. Todavía no es posible, lo será. Bueno, probablemente, pero el modelo de la mente humana, el modelo de que la mente humana es el de inteligencia, sabemos que no funciona. Básicamente se avanza sobre la inteligencia artificial en la medida que se abandona el modelo de la mente humana. Bien, estos dos conceptos son los que creo que hay que pensar, porque en el fondo, digamos, el recurso al algoritmo, el recurso a la inteligencia artificial, se convierte en algo así como Sloterdijk trajo a colación, en una especie de teotécnica. Es decir, como en el teatro griego, aparece la grúa, en la grúa aparece un actor en la forma vestido, en la forma divina, es decir, aparece un actor, no un teólogo, no un sacerdote, sino que aparece un actor y resuelve el conflicto, ¿no? Esto se simplifica luego, pero se conoce como Deus ex machina, que ya es más conocido, pero ese sistema de grúa, como una especie de artilugio mecánico que interviene y resuelve el conflicto, es un poco, creo yo, en lo que está pasando hoy en día, tanto en los proyectos de investigación, insisto, porque no es marketing en el sentido de publicidad solamente, por el que el recurso al algoritmo y a la inteligencia artificial se convierte en una especie de recurso que puede resolver los conflictos humanos sin necesidad de resolverlos. Entonces es normal que se invoque, digamos, algoritmo, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero sin ni siquiera con una comprensión de estos temas, ¿no? Entonces, insisto, creo que la tecnología no es solo una teología, que lo es una teología, es una forma de creencia, tanto en el científico que trabaja como en la gente que consume esa tecnología, es una teología, pero una teología hecha por un actor, no por un teólogo, ni no por una religión. Es una teología hecha por la propia tecnología. Por eso es una teotécnica, creo yo, en una feliz expresión rescatada, insisto, por Sloterdijk. Bien, esto es a grandes rasgos lo que quería comentar. Bien, podemos comentar más detalles. Disculpen la sencillez de la exposición, pero me parece que era una estrategia posible para la hora que se trata. Gracias. Buenos días, Maya. ¿Estás Hola. preparada para comenzar con tu exposición? Sí. ¿Me estás escuchando bien? Bienvenida. Fenomenal, se te escucha fenomenal. Y se te ve mejor todavía. Ay, oye, qué amable. Qué lindo empezar el día de esta manera. Bueno, les saludo desde pues la ciudad de La Paz, 3.500, 3.700 metros de altura. Algunos de ustedes conocen, han estado aquí. Pues estamos a 0 grados en una habitación sin calefacción, por lo que me ha costado simplemente ponerme un poco en orden con una taza calientita de anís. Bueno, pues yo les agradezco mucho el haber organizado este seminario que bueno, pues ya es un seminario que podríamos llamar consecutivo, en la medida en que pues su impulso, sus iniciativas nos está convocando en distintos puntos de España. Esperamos que pronto podamos también hacerlo, o sea, convertir un lugar de otro país, de México, qué sé yo, en un lugar para recibir al grupo y poder continuar con nuestras reflexiones. En este caso, también lamento no haber podido ir la primera mesa,
escuchado atenta lo que nos ha expuesto Daniel, a quien saludo. Están aquí en la mesa también Lidia. Y no sé hasta qué medida o en qué medida nuestra mesa tenga algún tipo de conexión, dado que el motivo de haber participado con un tema que parece un tema de un campo tal vez subalterno o externo al campo de reflexiones, investigaciones con acento más sociológico de este grupo, pues sí, digo, puedes sentirse un poco externa, hay una gran externalidad, pero he tratado y trataré de seguir pensando, haciendo conexiones sobre el tema que les voy a exponer, un tema que aunque llevo tiempo trabajando y buscando algunas referencias, fuentes bibliográficas y sobre todo algunas referencias directas no de la obra de quien les voy a hablar, sino efectivamente de su interacción o de su acción en el campo científico de finales del siglo XIX. Bueno, el título de mi ponencia, Una corriente espiritual en medio del campo psi, la persecución del incipiente esoterismo occidental experimentado por Elena Petrovna Blavatsky, que nació en un lugar de la hoy Ucrania en 1831 y murió en 1881. Les leo en primera rápidamente, ya que creo que no lo compartimos, el resumen que ya es bastante lo que podría yo ir desgranando a lo largo de un trabajo que me han invitado a aportar en un libro sobre mujeres pensadoras sociales que murieron hasta 1930. Con esto quiero decir que el círculo o el circuito de pensadoras sociales puede ir de 1930 retrospectivamente hasta donde sea posible. Creo que en este libro nos hemos concentrado en pensadoras del siglo XIX, aunque las hay anteriores y ojalá la siga habiendo en una publicación de este tipo, gracias ahora sí que al ímpetu de una colega catalana que hasta el día de hoy ha reunido a cerca de 50 investigadoras de distintos países para abrir ventanas hacia el pensamiento social de mujeres. Blavatsky, muy famosa en su época, cosa que he conocido en el proceso de acercamiento a su trabajo y especialmente a su estar en el mundo, creyó que la ruta hacia la verdad espiritual se hallaba abierta por una configuración de saberes antiguos concentrada bajo un término codificador femenino, sabiduría antigua. Para nuestros propósitos, una sabiduría ancestral, Sofía, que viene a constituir la matriz fundamental del movimiento teosófico que esta sabia y mística fundó en el último tercio del siglo XIX, y término que condensa un conjunto vario de acepciones acerca del saber, subrayo saber. Desde los orígenes intelectualistas en la cultura griega antigua, la sabiduría quedó comprendida en el vocablo episteme, el cual conjugó saber e inteligencia, nous, espíritu, mente, en un entendimiento con fuerza de verdad, subrayo, fuerza de verdad, en el sentido en que encuentro ya en esta mujer no una búsqueda obsesiva por los misterios, las verdades del mundo y de la vida, sino por las fuerzas de la verdad.
El término, pues, en hebreo, Shokma, implica una sabiduría formada antes del comienzo de la tierra, materializada en la divina presencia cabalística constituida por Eva en el Antiguo Testamento. Estas dos acepciones de un tiempo profundo nos invitarían a situar la figura de esta fundadora de la teosofía, bajo cuyo marco se entiende recientemente una formación discursiva con elementos esotéricos y de doctrinas orientales. En la ponencia, que me hubiera gustado fuera todavía pues más estructurada y con una información mucha más organizada desde una perspectiva analítica, simplemente me intereso por plantear la manera como el pensamiento de Blavatsky ha sido recogido dentro del campo del esoterismo occidental. La teosofía de Blavatsky no ha de confundirse con los teósofos cristianos como Jacob Bohm, Robert Frost o Jean-Baptiste van Helmont. Todos ellos pensadores teosóficos del siglo XVII. Aunque ambas corrientes, tanto la teosofía del siglo XIX de la Blavatsky como la teosofía cristiana, fueron corrientes que se acoplaron en una tradición esotérica en Occidente que cobijó muy diferentes preocupaciones. Temas también de distinta índole, desde las experiencias de muerte o de la muerte, la proximidad del morir, y también podríamos incluir algunas, digamos, de las vetas de las enseñanzas del hermetismo. El tarot, la yoga, la cábala judía, el espiritismo, la lectura de la bola de cristal, sin dejar de lado la astrología, entre otras tradiciones cuya mística, es decir, la búsqueda de los misterios del mundo, han sido entrelazadas como ocultismo. La palabra viene del latín occultus, que significa escondido. Los estudios del esoterismo occidental han abierto rutas de conexión entre estos movimientos espirituales con otros movimientos potentes de finales del siglo XIX, como los feminismos en plural y los anarquismos que emergieron social y políticamente sin hallarse del todo ocultos. Ya recordamos, por ejemplo, el interés de uno de los clásicos como Gabriel Tarde por, digamos, la emergencia de las acciones ocultas de los anarquismos en Francia, al aparecer el ímpetu, el trabajo, la manera de marcar la superficie social de los anarquismos o del anarquismo francés a partir, por ejemplo, de una explosión en una esquina de una ciudad poblada. 5 minutos me quedan. Bien, dentro de los tempranos años de 1990, especialistas en religiones comparadas como el antropólogo francés que todavía vive y es un fascinante antropólogo, Antoine Fabre, introdujeron diversas salientes de la sociedad teosófica por su influjo dentro de las comunidades artísticas e intelectuales entre creadores abstractos, el artista Vasily Kandinsky o Paul Klee, entre filósofos de la importancia de Russell o escritores como William Butler Yeats. El interés particular que a mí me despertó Blavatsky estuvo no justamente en este corriente artística, sino en otro circuito filosófico y también podríamos decir de las nacientes o de las nacientes disciplinas de lo que hoy se conoce como campo psi, en el que ella tuvo una especial presencia
y se sitúa en la sociedad científica que todavía existe en Londres. En esta sociedad, ella participó desde su muy personal y particular cosmovisión, en la que trataba siempre de unir las creencias básicas de lo que ella llamó la teosofía con la naturaleza viviente, la meditación y la imaginación, además de postular la posibilidad de conocer experiencias de transmutación y prácticas de transmisión de saberes que, digamos, se extendían a partir de las posibilidades propias de la conciencia humana, sin que fuera, creo yo, una mujer que estuviera antropocéntricamente centrada. Es decir, las posibilidades de el ejercicio, las prácticas de la yoga, de la meditación dentro de la teosofía de Blavatsky se pensaron y se practicaron sobre todo desde lo que hoy se conoce como la expansión de la conciencia. No meramente con el apoyo de, digamos, instrumentos, herramientas protésicas, venidas, practicadas y cultivadas desde otros horizontes y culturas, sino a partir de las posibilidades de la propia organización corpo-mental y espiritual humana, y en favor, digamos, de las posibilidades de interacción o conexión de las entidades humanas con otras dimensiones de las realidades, no solamente sociales. En el escenario, y con esto cierro, en el escenario del campo científico de finales del 19, la persecución de Blavatsky se realizó por parte de la mencionada Sociedad Científica de Investigación Psíquica, en donde confluyeron personalidades distintas, como escritores, el propio Henri Bergson, filósofo, y sobre todo tuvo alguna participación e interés el propio Freud. En esta sociedad científica, que es algo de lo que he encontrado en los archivos, ella fue catalogada como lo que ustedes o nosotras a veces podríamos pensar. No una científica, sino una pseudocientífica, que fue no solamente señalada por este pseudo hacer científico, sino también tachada de manera, yo digo que bastante, pienso yo que por lo menos irreverente, al ser tachada de charlatana. Bien, en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, el calificar de pseudociencia al ocultismo clausuró en una hipótesis que se ha seguido hasta después de los 1990, clausuró las posibilidades de comprensión digamos, las dimensiones cognitivas del ser humano que rebasaban los principios de subjetividad y las nociones del self, del sí mismo y sobre todo del yo. Con esto quiero decir que fue la misma naciente fundación del psicoanálisis la que impidió que fueran desarrolladas también algunas otras vetas que pudieran proveer entendimiento sobre las capacidades del cultivo de dimensiones espirituales que tienen afectivamente un fondo importante también en procesos de cognición y en las dimensiones propiamente de interpretación o de intelección de la vida social. La espiritualidad
pues para Blavatsky tenía arraigos, tenía raíces diversas, no solamente culturalmente, sino a partir de este término, esta noción llena de confluencias que ya a finales del siglo XIX empezó a denominarse como subjetividad. Muchas gracias. Muy bien. Resta por último Lidia Girola para exponernos su propia presentación con la que cerraremos la sesión. Hola a todas y todos. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, Lidia. Bueno, voy a compartir pantalla, Javi. No sé si me tienes que autorizar. Ay, Dios. Ya está. Como siempre, es un gusto estar aquí, aunque sea de manera virtual, y poder aprender y compartir con ustedes. Si bien los temas, debates y conflictos en América Latina, y especialmente en México, son bastante similares a los que ocurren en otras partes del mundo, por lo general en la academia no solemos referirnos a ellos específicamente como cultural wars o guerras culturales, en el sentido en que lo hacen especialmente en los Estados Unidos y por lo que se ha manifestado aquí en Europa. Hablamos sí de polarización social, populismo, desigualdad, migrantes, feminicidios, luchas por la despenalización del aborto y contra la violencia de género, racismo abierto o solapado, narcotráfico, corrupción y conflictos ideológicos y programáticos de construcción de identidades. Lo que voy a tratar en esta presentación son los imaginarios y las representaciones sociales que están por detrás de uno de los varios conflictos existentes en México y en cierto grado en el resto de los países latinoamericanos. Me refiero a la polarización social ya existente, pero exacerbada, a partir de un discurso que, sin entrar en matices, podríamos llamar populista, y a la incidencia que los imaginarios y representaciones subyacentes al discurso tienen en la configuración de las identidades e identificaciones grupales, las formas de gobernar y en el futuro de la democracia en México. La pregunta de trasfondo es si un discurso que apela a identidades diferenciadas ideológicamente puede generar polarización social y si esa polarización puede socavar la democracia en las sociedades actuales. Aquí voy a dedicarme en especial a los que a grandes rasgos podríamos llamar populismos de izquierda o centroizquierda actualmente presentes en América Latina y específicamente en el caso de México. Sabemos que los imaginarios sociales son esquemas profundos de interpretación de la realidad, epocales y diversos en cada sociedad, que son construidos socialmente y se encuentran en los individuos, aunque por lo general no son reflexivamente asumidos. Y que las representaciones sociales son la expresión material simbólica de esos imaginarios, ya sea en imágenes, fotografías, dibujos, memes, discursos, artículos científicos o de opinión e incluso artefactos. Las imágenes o artefactos no son la representación, sino una forma concreta en que se manifiesta la representación de un algo o un alguien. En un contexto de creciente descrédito de los partidos tradicionales, un actor social emergente, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, después de varios intentos fallidos, logró la presidencia de México. Cabe aclarar que ha gobernado por elección democrática la capital del país, la Ciudad de México, durante varios periodos, pero fue hasta 2018 que logró la presidencia. El eslogan utilizado es el de primero los pobres.
Lo que me interesa remarcar aquí son los componentes de ese discurso, que se basa en la reivindicación del pueblo bueno, el héroe colectivo en la sociedad mexicana, frente a y contra los villanos, o sea, los conservadores, los corruptos, la mafia en el poder, empresarios, pero no todos, intelectuales, no todos, las clases acomodadas. Y obviamente el líder, el presidente mismo, que guía al pueblo bueno hacia una sociedad más justa. Son claramente identificables entonces, en el panorama político mexicano, lo que una autora latinoamericana, Esperanza Casullo, llama los ejes centrales del discurso populista. Héroe colectivo que no lucha por sí mismo, pero en ocasiones se moviliza, sobre todo cuando es requerido por su líder. Un villano que puede ser dual, tanto externo o un tanto abstracto, como en el caso de México el neoliberalismo, como interno, los empresarios voraces, los intelectuales, las clases adineradas, los medios de comunicación, casi todos, los publicistas influencers de los canales de televisión y periódicos conservadores, y un líder que constantemente reafirma su papel y que ha llegado incluso a decir que no se necesita una agencia informativa del Estado porque él se comunica directamente con su pueblo a través de sus diarias conferencias matutinas a las 7 de la mañana, que son llamadas mañaneras. Una constante en su discurso es la referencia a los fifís o conservadores, el enemigo interno, vagamente definido, pero constantemente acusado de connivencia con el neoliberalismo. Fifís es un término que no sé si en España, pero en América Latina casi todo el mundo entiende. Son las personas que pertenecen a una clase adinerada, que en México, una de las sociedades más desiguales del mundo, es de alrededor del 3% de la población. Son los intelectuales que critican al gobierno, los medios que atacan y cuestionan lo que el gobierno hace. Y por contrapartida, esos sectores, o sea, la oposición, denominan chairos a los que apoyan al gobierno de la 4T, la Cuarta Transformación, como se la ha denominado. Chairo significa, a diferencia del término chaira en España y Argentina, algo mezclado, como las sopas que se comen en los países andinos. ¿Y por qué es mezclado? Porque es un grupo social que, aún perteneciendo a las clases adineradas o a las clases medias, que habiendo tenido acceso a la educación superior, apoyan al gobierno. También se dice que los chairos tienen una ideología de izquierda, no muy bien fundamentada, aunque ese no es siempre el caso, pero que se queda en ideología, no pasan a la práctica, o sea, al trabajo de base con las comunidades, a la agitación política, aunque sí marchan, como puede haberse actualmente en el proceso de selección de quien será el candidato de Morena a la presidencia de la República. De hecho, existe un chat de WhatsApp que se denomina Clase Media con la 4T, sumamente discutidor y que convoca frecuentemente a actos partidarios. De allí el tema de mi presentación. ¿Puede esta contraposición, fomentada desde el propio gobierno, incidir en la polarización de la sociedad mexicana? En ambos sectores, que por ahora no abarcan al conjunto de la sociedad, muchas personas no se identifican plenamente con unos u otros, son divergentes, en el sentido que le da al término un filósofo y politólogo, Gabriel Kessler. ¿Encontramos entre estos sectores realmente odio o más bien desprecio hacia el otro? Estudios realizados antes de que este gobierno asumiera el poder señalaban dos cosas: que el gobierno entrante era indudablemente de izquierda y que en realidad los sectores polarizados eran minoritarios en la sociedad mexicana. Creo que ambas afirmaciones deben ser matizadas y remitidas a la situación actual. Es cierto que lo que entendemos por izquierda y derecha ahora no es lo mismo que significaban estos términos hace 50 o 100 años atrás. Como señaló una posible candidata de Morena a la presidencia de la República, izquierda se define ahora en relación con los derechos logrados o a lograr por los menos privilegiados por parte de un gobierno de esa denominación.
derecho a la salud, a la dignidad, al trabajo, a la educación, a la no discriminación, etc. Pero los sectores conservadores también hablan de derechos, a la libre expresión, a la propiedad privada, a vivir en una sociedad democrática. Desde el discurso oficial, la identificación amigo-enemigo no es del todo clara. Por un lado, el pueblo, que como categoría es de por sí vaga y que aglutina a las clases negativamente privilegiadas y sectores desfavorecidos por el neoliberalismo, así como a ciertas ONGs, no todas, y a ciertos sindicatos, no todos. Por otro, los conservadores y los corruptos individualistas neoliberales. En todo caso, los grupos contrapuestos tienen identidades inestables. Quiero remarcar aquí lo de identidades inestables. Del mismo modo se puede decir que la clara diferenciación entre izquierda y derecha también se dificulta. Sectores en la oposición al actual gobierno se han asumido como de izquierda liberal o socialdemocrática durante años. Y si bien la derecha se asocia habitualmente con temas como el rechazo al aborto, el rechazo a cualquier movimiento LGBTQ y más, la religión católica, la libre empresa, no es claro que los sectores denominados fifís sean claramente de derecha. Por supuesto que sectores que responden a las características de la ultraderecha tradicional existen en México, asociados incluso con Vox, el partido de ultraderecha español, pero los sectores que se oponen al gobierno de la 4T no coinciden en su adhesión a los temas mencionados más arriba. Son tan mezclados como los chairos, en el sentido de que pueden aglutinar a sectores de las clases medias perjudicados por el gobierno, intelectuales y académicos, desilusionados por la actual gestión, aunque en su momento la votaron, empresarios medianos que no llegan a tener el suficiente peso como para que el gobierno se siente a dialogar y negociar con ellos. En México, la mayoría de las personas se autoubica como de clase media, lo cual es una falacia. La clase media en México comprende al 30% de la población, aunque las estimaciones varían según la fuente, y como de centro, tanto a nivel ideológico como político. La polarización es más que nada político-ideológica, y se suma a la preexistente desigualdad social mexicana, donde los sectores menos favorecidos siguen teniendo una actitud dual de resentimiento y a la vez de echarle ganas, es una frase comúnmente utilizada en México, para ascender socialmente y lograr lo que tienen las clases positivamente privilegiadas. Y en realidad, lo único que diferencia a ambos oponentes es su apoyo o rechazo al gobierno actual. Y según el giro que tome tanto el discurso desde arriba como algunas de las políticas implementadas, la composición de los grupos contrapuestos va variando. Esto es claro si miramos al inicio de este gobierno y al momento actual. Esta división entre chairos y fifís ha aumentado entonces la polarización en la sociedad mexicana. Podemos hablar de una guerra cultural, más allá de momentos electorales o de resolución con respecto a temas como qué institución avala la gestión democrática de las elecciones, o el acceso a la información, o el papel de la Suprema Corte de Justicia, donde los grupos enfrentados se han movilizado con marchas o declaraciones, no pareciera haber una división fuerte en la vida cotidiana. Podríamos decir que es en sectores minoritarios en los que la polarización se ha acentuado. ¿Son los imaginarios y representaciones acerca de chairos y fifís un elemento que fomente la división? Caricaturas tradicionalmente propuestas en los medios y memes recientes en las redes sociales podrían hacer pensar en una mutua descalificación. Se identifica a los chairos como hippies trasnochados, radicales de clase media, radical chicks, se los solía llamar. Y a los fifís como gente rica, incluso con joyas, grandes barrigas cubiertas por cadenas de relojes caros y con las siglas de partidos tradicionales. Las representaciones en imágenes de ambos bandos podrían hacer pensar que sí, aunque con contenidos similares, han aparecido desde mucho antes de que se los catalogara como chairos y fifís.
¿Cuáles son los imaginarios que están por detrás de esas representaciones? Creo que podrían ser los del antiintelectualismo, el héroe colectivo anónimo y sufrido, el pueblo pobre pero sabio, el rechazo a la corrupción, por un lado. Y los imaginarios acerca de los ricos, muchas veces vendidos al capital extranjero, abusador, displicente con sus subordinados, o los de intelectuales y comunicadores orgánicos sirvientes del gran capital por el otro. Estos imaginarios han estado siempre presentes en la sociedad mexicana, lo mismo que sus representaciones, aunque éstas han cambiado en algunos rasgos a lo largo del tiempo. ¿Pueden estos calificativos y caracterizaciones representacionales e imaginarias enfatizadas por el gobierno afectar la gobernabilidad? Al parecer no. Son más bien un recurso discursivo para enfatizar de qué lado está el pueblo y su líder, que intenta definir identidades político-ideológicas contrapuestas, más que un tema que conlleve a la polarización de amplios sectores en lucha abierta. Que existe una oposición es cierto, pero por ahora está desarticulada, sin líderes carismáticos que pudieran oponerse al partido gobernante y sin un programa común. ¿Pueden estos imaginarios... Por favor, sí. ve terminando que... Termino ya. Gracias. ¿Pueden estos imaginarios y representaciones afectar el desarrollo de la democracia en México? Aparentemente no, al menos por ahora. En el discurso público se reconoce siempre el valor de la democracia, el largo camino que llevó a la situación pluripartidista actual de alternancia en el poder después de 70 años de gobierno de un partido único. Incluso el líder no pierde ocasión en sus mañaneras de ensalzar el valor de la democracia y la libre expresión de las ideas en el México actual. Pero en el discurso público se maneja el temor, y esto avalado por la pugna actual entre el gobierno y otros sectores, de que vamos hacia una dictadura o hacia una tiranía o demás. ¿Puede la relativa polarización ideológico-política entorpecer esa consolidación? En tanto la identidad de los grupos contrapuestos es inestable y en esa contraposición no abarca al conjunto de la población, podríamos esperar que no. ¿Pueden los populismos incidir en un empobrecimiento del debate democrático en los países de América Latina? Si nos atenemos al caso mexicano, pareciera que no, a pesar de la retórica simplista pero efectiva del poder. Sin embargo, si nos atenemos a otros casos, como el caso de Trump en Estados Unidos, esto sería para pensar. Y finalmente, quiero agradecerles a todos por haberme escuchado, sabiendo que ya es muy tarde para ustedes, que ya tienen hambre, pero bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Gracias. No. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido, a todos y a todas. Contra todo pronóstico, me ha parecido seguir encontrando los mismos hilos que habían unificado un poco el sentido de la primera mesa hace ya unas cuantas horas. Y es que realmente me asombra que la cuestión de la verdad haya sido el hilo conductor de tantas y tantas comunicaciones, porque no es habitual realmente. Me explico. Me parece ver alrededor de la verdad unas comunicaciones que planteaban el conflicto, el cuestionamiento, incluso la adulteración, como aquellas que hablaban de lengua y discurso, como la que acabamos de oír, que nos remitía a un liderazgo heroico en el que el líder emite el parte de lo que es verdad a las 7 de la mañana, y la teotecnia también. Por otra parte, muchas comunicaciones se han planteado o nos han compartido temas relacionados con cómo preservar la sociedad, al colectivo, respecto a que puedan seguir distinguiendo lo verdadero de lo falso. Cómo preservar lo auténtico. Ahí hemos tenido
unos cuantos planteamientos que nos remiten a la tradición, encontrando fuentes o valladares defensivos de lo verdadero en las generaciones, la transmisión cultural generacional, en la gracia de Genón, en la sabiduría antigua, en fin, en la memoria colectiva, pero también otros que nos proponen nuevos ámbitos para ampliar el marco de lo que es verdadero, y ahí podemos encontrar también la teotecnia, que como nueva teogonía no sabemos todavía, siendo nueva, no sabemos todavía, ¿verdad, Dani?, si será una fuente de beneficios para la sociedad y la humanidad o una fuente de riesgos y de incrementos de la adulteración. Y, por supuesto, el mundo de las plantas, ¿no?, que nos han presentado como un ámbito en el que se desafían los límites del antropocentrismo, tanto desde la razón práctica kantiana como desde la razón pura. Todo eso también nos puede llevar al otro vector que identificaba Javi al principio de la mañana en las 6 primeras comunicaciones, la trascendencia. Bueno, de una manera no tan visible como el tema de la verdad, sí que yo he creído ver presencia de microtrascendencias, ¿no?, en los cuestionamientos conflictivos, adulterativos de la verdad. Existe la voluntad de recuperar de una manera trascendente un pasado que nunca existió, pero que algunos colectivos echan en falta. Pero la mayor parte de las comunicaciones nos hablaban de la trascendencia orientada al futuro, ¿no?, esa voluntad utópica de construir una sociedad mejor. Y ahí lo dejo, planteando un periodo de unos 20 minutos para formular las preguntas que... Bueno, 15 minutos, me corrigen. He hablado demasiado yo. Perdón. Me levanto porque así vaya, ya te lo muchas veces, me entusiasma lo que haces, me entusiasma tus cosas, simplemente eso, me encanta, nada más. Te daré mucho la vara con muchos correos para comprarte muchas cosas. Especialmente quería hablar con Michael, quiero decirte a él, porque hay una cosa que a mí me preocupa a él, quería preguntarle. Hay una disciplina relacionada con la botánica que para nosotros la reivindico como una especie de... ¿Sabes qué, Javi? Se oye mal. Se oye mal. Se oye mal, vale, gracias, Lidia. Intento separar y vocear más. ¿Se me oye mejor ahora? ¿O preguntar en el micro? Sí, ¿no? Sí. Vale. Tienes que ir al micrófono. Sí, es importante que use el micrófono, sí. Vale. ¿Me oís ahora? Sí, Vale. ahora sí. Eso, que Maya, que me encanta lo que haces. Michael, sobre la disciplina de la biología vegetal, que es la, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que es la fitosociología. Yo creo, ya lo comenté cuando estuvimos, si no recuerdo mal, en Vigo, creo que los sociólogos estamos perdiendo una parte muy importante de la sociología, precisamente porque no atendemos ese tipo de cuestiones. Mi pregunta es, ¿consideras que esa idea que hay propia de la fitosociología, que es que las comunidades vegetales, bueno, ellos hablan de que son como grupos, los fitosociólogos? Yo creo que son comunidades en su estricto, es decir, comunidades como la entendemos nosotros, comunidades de relación. A lo mejor resbalo y digo tonterías, pero quería saber tu parecer al respecto. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que son sociedades en un sentido amplio, además en un sentido más amplio que las sociedades humanas, porque aquí las relaciones
son realmente la base de la existencia vegetal. El individuo vegetal no preexiste sus relaciones, es un modo de ser muy simbiótico tanto con las otras plantas como con otras formas de la vida, otros reinos biológicos, hongos, bacterias bajo la tierra, etc. Pero a mí me gustaría referir también a los dos sentidos de las guerras culturales que se puede decir en relación con las plantas, porque en mi pequeña charla he enfocado en aquello que es la guerra de la cultura occidental contra todo lo que es la vida. Entonces, eso empieza con los principios de la metafísica occidental y la cultura se plantea como una cultura contra la propia vida y el ser vegetal como una especie de concentración de la figura de la vida, de la vitalidad. Pero también en un sentido más concreto hoy en día hay guerras culturales, porque esto ha pasado hace más de 10 años, que he escrito aquí. Ahora, como hay más aceptación de la inteligencia vegetal, de la socialidad vegetal, hay guerras culturales alrededor del sentido de las plantas como seres inteligentes o no inteligentes. Y esas guerras culturales que atraviesan también la disciplina de las ciencias de las plantas. De tal forma que hay científicos de las plantas que están trabajando en el campo de la inteligencia vegetal, que hacen experiencias con las plantas, interpretan el modo de las plantas aprender, etcétera, pero otros más tradicionales que dicen que todo eso es una tontería y que no existe y que, bueno, y entonces tenemos dos tipos de guerra cultural en relación con las plantas. La cultura contra la vida, la cultura occidental metafísica contra la propia vida, y ahora más bien de una forma más concreta, guerras culturales alrededor de si o no las plantas son seres inteligentes, sociales, etc. Claro. Gracias. Una aportación más. Sí. Bueno, me gustaría preguntarte, me encanta lo que estás proponiendo, me gustaría preguntarte, ¿sabes que en España, el Parlamento Español ha aprobado recientemente una ley de defensa de los seres sintientes, que son los animales? ¿Qué concepto utilizarías tú para las plantas? Quería deciros que uno de los temas esenciales en este segundo bloque ha sido la naturaleza. Afortunadamente, hay una comisión profunda en varias de las propuestas sobre la naturaleza. Y volvemos a la guerra cultural, porque, claro, la guerra cultural la cultura no tiene por qué ser una cosa desprendida de la naturaleza. Los indios de la Amazonia peruana, ellos tienen un concepto que es la filosofía del buen vivir, el respeto a la naturaleza, a la ecología, a los ríos, a las plantas, a los árboles, etc. Y solo una última cuestión, Maya. Sabes que en el arte de las vanguardias es muy importante Blavatsky, especialmente Mondrian, Kandinsky. Tiene una línea directa de su pensamiento con el arte. Supongo que lo sabes muy bien, pero es un tema para que en el futuro lo hablemos. Gracias, Rochi. Bueno, gracias por esa pregunta. Claro que las plantas son seres sintientes, aunque no tienen el sistema nervioso central. Y yo diría que no hay una forma de vida, no hay ningún ser vivo que no sea sintiente, porque si no, no iba a sobrevivir ni un minuto sin sentencia. Entonces, es una base muy común entonces de toda la vida que merece protección, si es esta la formulación de la ley. Pero también me gustaría añadir que el pensamiento vegetal, tal como estoy desarrollándolo, tiene muchas resonancias con tradiciones no occidentales, es muy claro, con tradición hindú, por ejemplo, y varias, claro que hay muchas tradiciones hindús, el jainismo, que sería el más sensible a la existencia de la inteligencia vegetal, del alma vegetal, la raíz como la parte de la planta que concentra una multiplicidad de almas. En culturas mesoamericanas también, que hay esa sensibilidad
a las plantas como sujetos con su propio mundo. Entonces aquí tenemos una base común no para guerras culturales, sino para, y claro, tengo que mencionar también las tradiciones místicas en el propio mundo occidental, en Europa, tanto misticismos cristianos como judíos como musulmanes. En vez de guerras culturales, aquí me parece que podemos juntar varias resonancias de tradiciones que son muy dispares, que a veces no han comunicado directamente una con otra, y aprender con todas ellas para mejorar un poco ese mundo que maltrata las plantas de la vida. Iter missa est. Podéis ir en paz. Demos gracias al logaritmo y a la inteligencia artificial. Oigan, antes de terminar, podríamos hacer una propuesta que fue... Háganla, háganla. Sí, porque no nos dejaron hablar a nosotros nada. ¡Qué barbaridad! Queríamos hablar con las plantas también, oigan. Bueno, yo creo que para que veáis un poco la gente que estamos aquí, no sé si nos veis ahora. Sí, ahora los vemos. Hola a todos, a todas. Hola. Saquémonos una fotito, ¿no? Todos, ¿no? Sí. Oigan, lo que yo les quería proponer, ya sé que va a ser un poco difícil para muchos, pero lo que les quería proponer es que vayan pensando si un próximo seminario podría ser en México. Con todo gusto los recibiríamos con los brazos abiertos. Yo apoyo esa propuesta, Lidia. Sería maravilloso. Y si gustan, puede ser en Mérida. No, en Mérida va a ser mucho calor. Ay, pero podíamos ir a Chichén Itzá. No, eso sí, los paseos obviamente. Pero la Ciudad de México en julio, si es que julio es el mes que ustedes quieren para el seminario, la Ciudad de México en julio es una ciudad muy agradable. Y entonces, pues, están cordialmente invitados para cuando quieran venir. Sí. Gracias, Lidia. Una excelente idea, Lidia. Un beso, Roche, un beso, Carmen, a todos. Los echo, Enrique. Saludos, besos a todos, excelente. Por favor, luego nos pasan el link con las grabaciones para poder escuchar. Sí, os lo pasaremos. Luego les pasamos. No te quites. Felicitaciones, hasta luego. Felicitaciones y disfruten los paseos. Sí. Eso. Adiós, Lidia. Adiós, Dani. Adiós, Andrea. Un abrazo grande. Adiós. Un beso, Andrea. Un beso, Lidia.